Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios. Para hoy un nuevo día. Nuevas son las misericordias del Señor. Gloria a Dios. Bueno, cada día Dios nos da la oportunidad de hacer algo nuevo, de hacer las cosas bien. Cada día tenemos la oportunidad de comenzar a hacer las cosas de la manera correcta, como Dios nos manda. Vamos a estar leyendo un salmo, el Salmo 84, el verso 5. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Gloria a Dios. Bienaventurado, dice la palabra. Dichoso, feliz. Esta palabra aparece muchas veces. Bienaventurados los que habitan en tu casa, los pobres en espíritu, los pacificadores. Bienaventurados, dichosos los que tienen en ti sus fuerzas. Gloria a Dios. Entonces, este tema lo he titulado No todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos conducen a Roma, porque eso dice el refrán, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, pero no todos conducen a la condenación. Hay uno que conduce a la vida eterna y se llama Jesucristo. Entonces, vemos en este pasaje que se nos describe a una persona que depende de Dios, una persona que encuentra en Dios todo lo que necesita. Tiene en el Señor sus fuerzas, y no tan solo eso, en su corazón tiene los caminos de Dios, y nosotros somos lo que tenemos en el corazón. La gente muestra en su vida, en su forma de ser, en su manera de pensar, de hablar, lo que hay en su corazón. Eso se exterioriza, eso se deja ver. Dichoso, feliz, afortunado el hombre, la mujer que tiene en el Señor sus fuerzas, no en el dinero, que es pasajero, no en la fuerza humana que con el tiempo se desgasta, que tiene su fuerza, no en las armas que hacen daño, que destruyen, no tiene su fuerza en las amistades influyentes, en los hombres que defraudan, no, tiene su fuerza, es en el Dios del cielo, en aquel Dios que ha dicho: no temas, yo te ayudo. Dice la palabra del Señor: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Teniendo al Señor de nuestro lado, lo tenemos todo. Por eso somos dichosos, felices, porque de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra salvación, y somos nosotros, ¿cómo no decirlo? Dichosos, felices, porque Dios trae una verdadera felicidad al ser humano. Cuando tú ves la respuesta de Dios, cuando tú ves cómo Dios se mueve a tu favor, cómo te abre puertas, cuando tú ves que ese Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios vivo, un Dios real, que trae una verdadera felicidad, una verdadera dicha al corazón del hombre. Dichoso el hombre que tiene en su corazón los caminos de Dios. Eso es lo que debe haber en el corazón del ser humano. Ojalá todos tuvieran en su corazón los caminos de Dios. Viviríamos en un mundo muy diferente si tuviéramos en el corazón la verdad, el hablar con la verdad, el decir verdad. Hoy en día yo escucho en la televisión, en las noticias, que se habla de una paz total, pero también veo que estamos siendo gobernados lastimosamente. Puede que no todos, pero en su mayoría son personas mentirosas, personas que no hablan con la verdad, que lo único que hacen es engañar y decir
lo que la gente quiere oír, pero en cierta forma no actúan conforme a la verdad. No hay justicia. Y si no hay justicia, es difícil que haya paz, porque siempre va a haber inconformidad. Al ver los abusos, al ver que se pasa por alto los delitos, las infracciones, que se les aplica severidad a unos y a otros no. O sea, desde que no haya justicia, es difícil que se hable de paz, que se hable de seguridad, de tranquilidad, de estar uno confiado, porque lastimosamente vemos que en el corazón de los hombres no están los caminos de Dios. Pero bienaventurado, dichoso ese hombre que tiene en su corazón los caminos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, es el pueblo de Dios, son los cristianos, los que invocan a Dios, los que pueden decir, y lo decimos, yo lo he dicho muchas veces, si no hubiera sido por el Señor, otra sería la historia. Cuando hemos visto cómo Dios interviene por nosotros, cuando hemos visto cómo Dios se manifiesta a favor de nosotros, podemos decir, si no hubiera sido por el Señor. Gloria a Dios. Entonces, vemos que así como hay caminos buenos, caminos rectos, también hay falsos caminos. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:2, usted lo puede leer. Dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Aparentemente es un buen camino. Aparentemente es un camino que agradable, aparentemente, pero no conocemos su final. Pero Dios sí conoce todas las cosas. Qué bueno consultar con el Señor. Qué bueno oír el consejo de Dios con respecto a esos caminos por el cual nos metemos, porque aparentemente son buenos, pero no conocemos hacia dónde nos lleva ese camino, porque todo camino conduce a alguna parte, ¿verdad? Al hombre le parece que es un camino correcto, pero es Dios el que nos muestra si es realmente bueno o no. Dice en otro proverbio, dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque nos podemos equivocar, pero Dios está por encima de todas las cosas. Él conoce lo porvenir. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, realmente es sabio poner atención al consejo de Dios. Hay personas que carecen de inteligencia, carecen de prudencia, no saben qué es la inteligencia, no saben qué es la prudencia y andan por la vida cometiendo faltas, cometiendo errores, tropezando, tropiezan y tropiezan porque siguen caminos equivocados, caminos que su final es la vergüenza, porque así termina uno cuando se mete por un camino equivocado, termina avergonzado. Hay caminos que no nos convienen y son esos caminos los que debemos evitar. Leyendo ayer en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, encontraba que Dios, a través del profeta Jeremías, durante muchos años estuvo hablándole a su pueblo, a Judá, a la nación de Judá. Durante 23 años Jeremías exhortaba al pueblo. Desde temprano traía palabra de Dios diciéndole al pueblo, vuélvanse de sus malos caminos, dejen sus malos caminos.
Y dice la palabra de Dios que ellos no oían, no le prestaban atención, ignoraban al profeta, ignoraban la palabra de Dios. Y Dios tuvo que actuar, porque aunque Dios es amor, dice la palabra que Él es juez, que Él es fuego. Y llega el punto en el que Dios dice ya no más, y tiene que levantarse a juzgar el pecado, la rebeldía del ser humano. Y permitió que viniera Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y arrasara toda aquella región y los llevara cautivos. Durante 70 años estuvieron fuera de su tierra y como esclavos, prisioneros en una nación que no era la de ellos. Entonces, Dios nos dice, querido amigo, escojamos lo bueno, escojamos lo bueno, porque hay caminos que parecen derechos, pero su final es un final de vergüenza para nosotros, y para muchos ese final ha sido la muerte. Entonces, vamos a mirar algunos caminos, algunas personas que han escogido caminos equivocados, han escogido andar por el camino de la desobediencia. Hay personas que Dios lleva hablándoles años. Dios les ha hablado de una forma y de otra y se hacen los sordos, cierran sus oídos. Dios les ha dicho, no te unas en un yugo desigual, pero ellos se han apoyado, en su parecer, que es muy bonito, que es muy simpático, que es muy linda, que es su sonrisa, que es sus ojos, pero se apoyan en su propia prudencia, en su propia opinión, ignorando el consejo de Dios. Y son muchos los testimonios que yo he conocido de hombres y mujeres cuyas relaciones han fracasado porque se aferraron a la persona equivocada. Habiendo tantos hombres y mujeres en la iglesia, se fijaron en una persona del mundo. Otros han seguido el camino de las malas amistades, ignorando lo que dice la palabra del Señor. La palabra es clara cuando dice, júntate con sabios y serás sabio, júntate con necios y serás destruido. Hay que saber escoger nuestras amistades. Hay buenas amistades y hay malas amistades. Hay personas que nos aportan cosas buenas y hay otras que nos jalan hacia lo malo. Hay que tener el carácter de decirle no a esas amistades que nos convidan a hacer lo malo. Hay amistades que no nos convienen. La mayoría de personas que han caído en los vicios, en las drogas, en la delincuencia, ha sido por influencia de alguna mala amistad. Estas personas prefirieron seguir el camino de las malas amistades, prefirieron al amigo vicioso, prefirieron a la amiga rebelde, al amigo libertino, al amigo inmoral, que aquel que los convidaba a las cosas de Dios, que aquel que les traía un mensaje de parte de Dios, que aquel que los convidaba a la iglesia. A Dios no hay que escondérsele, querido amigo. A Dios hay que seguirlo. A Dios hay que obedecerlo. Debemos huir del pecado, no de Dios, del pecado. Dios solo quiere bendecir al ser humano. Es el mismo ser humano el que se busca males y después cuestionan a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué hace aquello? No es Dios, es el mismo ser humano que se mete por el camino equivocado y termina recibiendo el daño de su extravío, termina recibiendo el daño de su desobediencia.
porque se mete por caminos equivocados. La palabra de Dios nos dice que hay dos caminos. Uno dice que es un camino ancho, un camino espacioso, donde se permite todo. Por ese camino tú puedes llevar tus vicios, tú puedes llevar tus malos hábitos, tú puedes llevar tu inmoralidad, tu maldad, y allí nadie te cuestiona, ahí nadie te dice nada, te dan palmaditas en la espalda, se ríen contigo, porque comparten ese mismo camino contigo. Pero el camino siempre nos lleva a alguna parte. Pero Dios dice que ese camino ancho y espacioso, por donde cabe todo, es el camino que lleva a la condenación. Y es desde allí, de donde Dios quiere sacarte. Es de ese camino del cual Dios te dice, sal. Dios le dice al ser humano, sal de ese camino, vuélvete de tu mal camino, deja el mal camino. Dice un proverbio, dice que el que ama el peligro, en él perece. Todas estas personas que aman la delincuencia, que aman el vicio, que aman el peligro, el andar por ahí haciendo cosas indebidas, terminan pereciendo porque se han inclinado a ese camino. Y encontramos otro camino, el cual es bastante angosto. Y es angosto por una sola razón, porque por ese camino solo cabe el hacer la voluntad de Dios. Y ese camino se llama Jesucristo. Es un camino hermoso, es un camino de victorias, es un camino donde encuentras la presencia de Dios, es un camino donde vas seguro, porque Dios es el que te protege. Y es por ese camino, querido amigo, que hoy quiero invitarte a que vengas y andes por este camino, el camino de la fe, el camino que conduce a la vida eterna. Ven, entra en este camino, en el camino en el cual no somos avergonzados. Todo lo contrario, tenemos de parte nuestra al Dios verdadero, al Dios que ha dado todo por amor. Quiero que oremos, hagamos una oración. Si tú quieres salir de tus malos caminos y entrar a este camino, te invito para que le abras tu corazón a Jesucristo. Ora conmigo, dile al Señor: Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, yo creo, Señor, que en ti hay salvación. Yo creo que en ti hay perdón. Yo creo, Señor, que tú haces nuevas todas las cosas. Ayúdame a dejar mis malos caminos y muéstrame, Señor, cada día ese camino por el que tú quieres que yo ande, Señor. Ayúdame, Señor, a perseverar en el buen camino, en el camino de la fe, en el camino que conduce a la vida eterna. Llena mi corazón, Señor, con tu verdad, con tu justicia, con tu santidad. Que sean tus caminos, Dios, los que llenen mi corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.